El maestro que se dedica a trabajar con el quinto rayo verde llama el maestro Hilarión. Él todo el tiempo está sosteniendo en meditación la concentración de ese aspecto para que cada persona que lo necesite en algún momento de la vida se pueda conectar con eso y, digámoslo así, telepáticamente, metafísicamente pueda llegar esa radiación a donde están las personas. El maestro tiene un texto conocido como Recintos de Curación, que se brindó en el tiempo en que el Puente de la Libertad, los maestros se dejaban ahí sus enseñanzas, sus libros tal cual, y esto es justamente pues parte del puño y letra de él en este caso. El maestro siempre ha estado interesado en que la humanidad salga de su burbuja, en que se rompan las concepciones mentales de donde uno cree que vive, o sea, pues nuestro propio mundo, y que abramos nuestra mente a algo superior. Él trabajó para que las personas pudieran recibir el conocimiento de que hay un mundo espiritual, un mundo invisible, un mundo que está más allá de lo que nosotros concebimos. Justamente el mundo metafísico, antes de conocerse con esa palabra, se conocía como el mundo de los espíritus, el mundo espiritual. Y esos espíritus o el mundo espiritual siempre está vinculado al mundo físico que nosotros tenemos. Él también ha favorecido la exploración espacial, justamente con esta misma meta de que el hombre expanda su mente, salga de lo que él cree que es física y tangiblemente. Y sus enseñanzas siempre se han revelado, digámoslo así, él es el maestro del rayo verde y él es conocido, digámoslo también, como el espíritu de la verdad, dado esa efusión que él trae durante mucho tiempo, durante muchas de su vida, de su encarnación, de sus vidas. Él se ha dedicado justamente a transmitir la verdad de este mundo espiritual que existe, y dada esa fuerza, digámoslo así, que él había concebido durante muchas de sus vidas, él tiene ese don de transmitir la verdad, y dice que todo el que lo oye le comprende, le entiende y tiene certeza sobre la verdad. Ese es el don que tiene el maestro Hilarión. Entonces, si ustedes un día en su lonche con sus compañeros de trabajo ven a alguien que les pregunte de metafísica, pueden invocar el don de transmitir la verdad para que les eche la manita y puedan hablarle en la lengua que requiere esa persona la enseñanza, y que las personas la entiendan. Entonces es muy interesante todo esto. En esta ocasión vamos a hablar de un aspecto, de una cuestión donde el maestro Hilarión habla de su vida como San Pablo. Una de sus encarnaciones fue como Saulo de Tarso, después transmutado o rebautizado en Paulo de Tarso, en español Pablo, ¿verdad? Pablo de Tarso, justamente quien tiene la situación de no haber conocido a Jesús. Es el de los apóstoles, el que no conocía a Jesús, y que prácticamente, imagínense ustedes, sin conocerlo, él estructura todo lo que conocemos ahora como el cristianismo. Entonces es sumamente interesante. Vamos a trasladarnos un poco a la zona donde él vivía, justamente en toda esta zona de Siria, en estas cuestiones. Él, en el camino a Damasco, persiguiendo cristianos, justamente cae del caballo y se le revela ahí una manifestación que le pregunta: ¿por qué me persigues, Saulo? ¿Qué te he hecho? ¿Qué onda? ¿Qué traes contra mí? Perdió la vista de esa caída, y entonces en esa misma revelación se le presenta los pasos que tiene que seguir: ir con tal persona a tal pueblo, cuando llegue ahí preguntar por tal cosa y que le restablezcan la vista. Cuando hace todo ese proceso, sucede que lo mandan a una cuna de cristianos, justamente a los que él andaba persiguiendo, y cuando lo ven todos dicen: hijo de su madre, ¿qué hace este aquí? Justamente imagínense, el que atacaba, el que iba en contra de ellos, recibe eso, pues había quedado prácticamente ya sin vista, o sea, había perdido la posibilidad de ver,
y va con ellos y le ayudan a restablecer la vista. Y vuelve a ver. Hay una película, sacan a Pablo como viejito. Y es muy reciente, tendrá hace un par de años. Se llama el apóstol de Cristo, Pablo, el apóstol de Cristo. Ajá, exactamente. Ese relata todo eso, es hermoso. Bueno, no, sí, más bien es cuando él está encarcelado, cuando... Eso es muy interesante, porque era un juego político. Esa es otra, sí. Sí, pero hay otra anterior a esa, ¿no? Sí, yo la tengo, como... Aquí está, mira. Por aquí la tengo. Luego se las ponemos, para que la vean. Pero el asunto es que, bueno, esta última se llama Pablo, el apóstol de Cristo, y y presentan a Pablo encarcelado. Y un día llegan, por ejemplo, los rebeldes. Es que había cristianos que creían en Jesús, pero eran rebeldes. Y habían los que cumplían. Los de los apóstoles eran buenitos, se portaban bien, no infringían las leyes, no iban en contra, no mataban, etcétera. Pero había otros revoltosos que decían, no, como nos están ofendiendo, vamos a matar soldados romanos. Imagínense eso, por supuesto, que los tenían así, los romanos que eran fortísimos, sabían y hacían redadas y acababan con ellos. Total, que Pablo es tomado como preso político por Roma, después de mucho tiempo de dar la enseñanza y todo eso, y por este gobernante loco que estaba en ese momento en Roma. Entonces ocurren ciertas cuestiones muy interesantes ahí, que a él lo mantienen como un preso político. No podían hacerle daño porque lo iban a volver un mártir más, pero lo mantenían en prisión, y es donde él pues se empieza a mandar todas esas cartas preciosas y demás, y ahí lo visita tiene estas visitas constantes. Me parece que es este apóstol que era médico. ¿Es Marcos? Bueno, hay un apóstol que es médico justamente, y él le tiene las visitas consistentemente. ¿Y qué es lo que pasa? Un día llegan los revoltosos, dicen, le pegan a los romanos ahí de la cárcel y le abren la puerta de la celda a Pablo. Y dice, ya vente, Pablo, vámonos. Y dice Pablo, no me puedo ir, porque entonces esto escalaría a más cuestiones. Y es una vida, por supuesto, de renuncia tras renuncia. Una película muy bella por si tiene oportunidad de verla. Bueno, entonces él se restablece. Pero el asunto es que cuando él cae, recibe esa revelación y dice, ¿por qué me persigues? ¿Por qué estás contra mí? ¿Por qué atentas justamente en todo esto? Y le decía Saulo en ese momento, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Hablándole pues metafísicamente, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Y justamente es así. Poco tiempo después, pues obviamente recibe esas cuestiones y él se vuelve pues un apóstol. Justamente el maestro empieza a hacer esa cuestión. Dice el maestro, ¿piensan ustedes que son llamados a cambiar su naturaleza, que no sé lo que eso significa? O sea, ¿piensan ustedes que son llamados a cambiar su naturaleza, que el maestro no sabe qué es cambiar la naturaleza? Y dice el maestro, ¿piensan que cambiar ese rumbo de vida fue fácil? O sea, imagínense, era el perseguidor, era Terminator 4, y de pronto se vuelve el apóstol, ¿no? Entonces, esto es muy interesante, ¿verdad? Perder la vista metafísicamente quiere decir dejar de ver la realidad de las cosas, la verdad espiritual. Y eso es justamente la razón por la que él pierde la vista. Él era de los más versados, letrados en las escrituras antiguas. Y dentro de los cargos, digámoslo así, del judaísmo y todo eso, él tenía la labor de ser el perseguidor. O sea, como una policía dentro de los propios, el propio sacerdocio. Entonces él se conocía todo eso, tenía un puesto privilegiado, era un hombre de muchísima lana, tenía ciudadanía romana, que era todavía más tremendo de todo, porque cuando lo empiezan a perseguir no pueden con él porque es romano y tiene privilegios por ser romano. Entonces piensen ustedes este aspecto, pues por supuesto de la personalidad. O sea, de buena cuna, un puesto rimbombante, dinero, todas las posibilidades,
cuestiones, conocimiento, todo, y de pronto le viene ese shock, y entonces es donde él dice, ¿creen que fue fácil cambiar de vida así como así? Y el maestro dice, la sinceridad por sí sola no es suficiente para manifestar pureza divina. Fue entonces cuando mi sinceridad fue iluminada. O sea, qué interesante, ¿verdad? La sinceridad por sí sola no es suficiente para manifestar pureza divina. Esto es muy interesante, uno siempre se cree sincero. O sea, uno siempre tiene su propia verdad, ¿verdad? Como dicen. Uno siempre tiene su propio asunto, su propia realidad. Y uno cree que lo que defiende siempre es justo, que por eso uno hace esas cosas. Entonces uno se cree bueno, uno se cree que se hace cosas por los demás, etcétera. Pero así estamos todos. Entonces cuando viene alguien contra nosotros decimos, ¿por qué atentan contra mí si yo soy tan bueno? Y en realidad, esto es muy interesante, la sinceridad no quiere decir en realidad que estemos actuando con discernimiento. Porque tú puedes ser muy sincero, pero si no tienes tu brújula o tu mente purificada y demás, tú puedes creer que eres bueno con una mente torcida. Y a veces pasa así, ¿verdad? Entrevistan a los criminales y ni hay una gota ni de cambio, ni de que estén arrepentidos, de que quieran cambiar, de que quieran transformar. Ellos creen que hicieron lo correcto dadas las circunstancias. Por supuesto, se les nota el resentimiento social, se les nota la falta de un trato humano, a lo mejor familiar, común, en fin, muchas cosas que están allí. Pero entonces, aquí hay un llamado a nosotros siempre verificar nuestra pureza mental. Cuando creamos que somos sinceros, hay que verificar de verdad si somos sinceros. Y obviamente esto nos coloca en la verdadera posición de decir, cada quien es sincero o cree que es sincero a su forma. Y entonces dice, la pureza divina, ¿verdad? No es suficiente para manifestar pureza divina. Eso es el trabajito. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa con Pablo? Todos estos que ven aquí son las rutas de viaje de los viajes de Pablo. En la primera, ustedes pueden ver que se mueve por toda esta zona, digamos así, en cortito, ¿no? Como aquí, qué sé yo, a Pachuca, a Toluca, ¿qué les gusta? A Puebla. Pero el segundo viaje, vean cómo amplía la ruta. Por supuesto, digámoslo así, sigue haciendo una ruta, pero ahora se extiende más. Y luego vean el tercer viaje. Prácticamente como que vuelve a tocar ciertos puntos, pero empieza todavía a ampliarse más, prácticamente hasta el último viaje, que ya fue el viaje a Roma. Obviamente, al momento que yo les platicaba, aquí está Jerusalén hasta abajo, vean ustedes todo esto, estas ciudades de puerto, Creta, Sicilia, Italia, hasta llegar a Roma, prácticamente todos esos territorios, circulando. Fue una vida, por supuesto, de pura enseñanza. Por eso ustedes ven carta a los Corintios, carta a los, ¿cuáles? A Gálatas, ¿verdad? A Tesalonienses, en fin. Eran los pueblos por los que él iba pasando, y ya luego, como los dejaba de ver, le decían, ¿qué crees, Pablo? Estos se odian. Y les hacía una carta para que se amaran. ¿Qué crees? Que estos están robando, quieren matar a los que los persiguen. Y les decía, miren, esto, hay que perdonar, hay que amar. Y entonces empieza, por supuesto, a hacer todo eso. Dice el maestro, créanme, yo tuve que aprender esta lección porque una vez hace mucho tiempo viví por la letra muerta en lugar de vivir por el espíritu. Y Jesús me enseñó el espíritu de la ley, el amor. Exactamente. ¿Qué pasaba? Pues era muy docto en estas enseñanzas que estaban en ese momento, pero era letra muerta, dice el maestro. No servía para nada. ¿De qué sirve, verdad, saberse todas las escrituras, todos los textos sagrados de memoria, si en realidad no hay una práctica, dice, en espíritu y en verdad? Que es justamente lo que le enseñó Jesús. Dice, es grande el discernimiento, es grande el criterio que se necesita para reconocer un momento cósmico cuando está sucediendo.
Él habla, por supuesto, de esa dispensación cristiana que estaba en ese momento él sosteniendo, que estaba teniendo para sostener toda esa enseñanza y que se requería bastante ímpetu, bastante fuerza y sensibilidad para reconocer que algo más estaba pasando. Y eso es, como digámoslo así, son muchos llamados dentro de esta enseñanza que da el maestro. Número uno es a cambiar, a pesar de que no sea fácil. Es que yo siempre he sido así, que ahora van a decir que voy a la metafísica, que esto, que me... aquí. Sí, ¿verdad? O mi familia siempre ha actuado de ese modo, yo pienso que siempre me debo de vestir así, pienso que debo de hablar de este modo, pienso que debo actuar, etcétera. Es un llamado número uno al cambio. Número dos, a de verdad vivir la enseñanza, practicar la enseñanza, aplicarla, llevarla a cabo, ¿verdad? No importando los obstáculos, por supuesto, que pueden haber, pero esa sensibilidad que él dice acerca de ese momento cósmico es la sensibilidad de que algo más puede estar pasando, ¿me entienden? Bajo esta cuestión. Entonces, en esto que estamos nosotros estudiando, pues por supuesto, estamos como en los primeros años también, prácticamente, en los primeros años de estas enseñanzas que están disponibles para el mundo con un nuevo formato, una nueva forma de ver las cosas, una práctica muy enfocada a la práctica, tal cual. Y eso, pues por supuesto que nos va llevando para entender todo esto y por supuesto a purificar nuestra mente. Dice el maestro, perseveren, amados míos, perseveren. Como alguien que sabe, puedo decirles, perseveren en el amor y obtendrán la corona y el manto blanco de la victoria. Y ahí dice, gracias, ¿verdad? Por supuesto, en esta cuestión, ¿qué podríamos decir a qué clase de amor o qué amor se refiere el maestro? El amor de los unos a los otros, el amor al planeta, el amor hacia uno. Es en la verdad, en el espíritu, ¿no? En la verdad, en el espíritu, ¿no? El amor en la palabra. A la palabra, a las palabras. Hay una carta muy famosa, ¿verdad? Que es la carta del número 2 a los Corintios, que es prácticamente la que leen en todos los bodorrios. El amor todo lo soporta. Y todo lo soporta. ¿Qué más dice esa carta? ¿Quién se acuerda? Todo lo puede. Todo lo puede. ¿Qué más? El amor todo lo cree. Todo lo cree. ¿Qué más? El amor todo lo perdona. Todo lo perdona. Bueno, dice cosas maravillosas, preciosas. Sí, pues está bien bonita, ¿verdad? Ay, qué bonito dice. Pero no sé lo que el amor no es, ¿no? ¿Qué dice sí? Ay, No es egoísta, bueno, dice también algo que no es egoísta ni. Así que no ni se juzga. deleita Ajá. del sufrimiento. no lo sé o sea, así textualmente, pero dice que no se regocija de la injusticia del otro. miren qué interesante. Cuando digámoslo así, cuando hablamos del amor, digámoslo así, desde la conciencia de este maestro, eso implica esas cuestiones tan interesantes. Voy a ponérselas aquí para que la chequemos y la revisemos.
Se los voy a poner en... Aunque hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, soy como una campana que resuena o un platillo que retiñe. Aunque tuviera el don de la profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera toda la fe, una fe capaz de trasladar montañas, si no tengo amor, no soy nada. Aunque repartiera todos mis bienes para alimentar a los pobres y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, no me sirve de nada. El amor es paciente, el amor es servicial, el amor no es envidioso, no hace alarde, no se envanece, no procede con bajeza, no busca su propio interés, no se irrita, no tiene en cuenta el mal recibido, no se alegra de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no pasará jamás. Las profecías acabarán, el don de lenguas terminará, la ciencia desaparecerá, porque nuestra ciencia es imperfecta y nuestras profecías limitadas. Cuando llegue lo que es perfecto, cesará lo que es imperfecto. Mientras yo era niño, hablaba como un niño, sentía como un niño, razonaba como un niño. Pero cuando me hice hombre, dejé a un lado las cosas de niño. Ahora vemos como en un espejo, confusamente. Después veremos cara a cara. Ahora conozco todo imperfectamente. Después conoceré a Dios. Conoceré cómo Dios me conoce a mí. En una palabra, ahora existen tres cosas: la fe, la esperanza y el amor. Pero la más grande de todas es el amor. Carta de San Pablo a los Corintios 13, 1-13. Muy bien, ¿verdad? Ahí lo tienen. ¿Qué dice entonces esa carta? ¿Mandé? El amor sobre todas las cosas. ¿Qué es eso? ¿Cómo? Anteponer el amor con los demás, contigo mismo, Ay, qué música tan... Ya se puso muy cursi, pero está bien. Bueno. Es para que lo meditemos. Continuará, ¿verdad? Sí hay una charla completa que, bueno, en una próxima oportunidad que tengamos, que es Preeminencia del Amor, que es justamente
todo ese detalle, pero hay que reflexionar en esos puntos. Sobre todo en lo que estudiamos, que es metafísica, y sobre todo el objeto de estudio metafísico, o sea, Dios. Ahí es donde está la cuestión tan interesante, que es el plano de Dios, el plano donde vive Dios, y cómo nosotros se trata de que también vivamos en ese plano, estemos todo el tiempo con nuestra mente, nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestro sistema en ese plano. Por supuesto, si pudiéramos estar en ese plano, todo lo demás nos obligaría eso al amor siempre, ¿verdad? A estar en el pensamiento de amor consistentemente. Busquen esa película de San Pablo, que es muy reciente. Sí, es justamente, me parece que Pablo, el apóstol de Cristo, sí. Y está muy interesante porque prácticamente pues son vidas tal cual manifestando ese don y ese, qué sé, yo no quisiera decirle aguante porque él no menciona nada de esto, nada de eso, ¿me entienden? Sino una cuestión, por supuesto, de superior, ¿vale? Pues vamos a cerrar esta charla por medio de la práctica de la donación, si les parece bien, desde el Centro Metafísico acá en Ciudad de México.